En este momento vamos entonces a dar un paso más dentro de lo que es la experiencia del Congreso. Muy bien, y le pedimos entonces, en este caso, a la delegación arquidiocesana que participaron del Congreso Internacional de Catequesis el año pasado, en septiembre. Me refiero a Maribel Rivera Martínez, que es parte de la Comisión Arquidiocesana y miembro también del equipo coordinador del Centro de Evangelización y No, Catequesis, por favor, ahora mismo cuando esté un Maribel avión. Alicea, Maribel Alicea Aponte, que es de la parroquia San Agustín, Winelia Galíndez Villegas, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Cataño, Rosa García Hernández, de la parroquia San Antonio de Padua en Dorado, Luz María Dávila Rivera, de Toa Baja, parroquia Espíritu Santo, y Dana Rivera, de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Bayamón. Esa fue nuestra delegación. Le pido a Maribel Rivera, si es posible que puedas activar más que tu cámara también, tu micrófono, ¿está bien? Para que entonces puedas tener espacio para dar comienzo a esta parte que le hemos llamado Congresos Internacionales de Catequesis, para que tengamos conocimiento de qué es eso, qué fue eso, qué son, para qué sirven, ¿verdad? Y un poco la experiencia que ellas han tenido. Así que Maribel, le agradecemos al equipo, a la delegación que estén presentes. Cada una está en sus parroquias reunidas, eso me alegra mucho. Maribel, cuando quieras pueden empezar. Sí, pues buenos días a todos y a todas. Lizzy, tengo la presentación Puedes para que compartirla, poder compartirla. claro que Perfecto, sí. va por ahí. Y en lo que Maribel coloca la presentación, aquellas personas que tengan conexión desde la computadora, recuerde que Zoom le permite en ese cuadrito a la derecha arriba que dice View, la alternativa de poner solamente la persona que está hablando para que no distraiga, diríamos. ¿Está bien? Y que por lo menos se puedan concentrar en esa persona. ¿Ok? Ok, pues por aquí estamos. Como nos mencionó Lizzy, nosotros participamos en el tercer Congreso Internacional sobre Catequesis. Por lo tanto, hubo unos que le precedieron, ¿verdad? El 1 y el 2. En la representación que hubo de Puerto Rico, está Padre Obispo Rubén, hubo 2 sacerdotes, un diácono, 2 religiosas, 17 catequistas, y de esas 17, 6 fueron de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. También Maribel, hubo... perdóname, Ajá. discúlpame. Si vas a hacer la presentación como tal, actívala porque estamos solamente viéndote a ti y dale Ah, share a tu pero yo... pantalla. Sí, pero dale la presentación. Activa la presentación. Abajo, donde está el zoom, donde puedes ampliar la pantalla, tienes también ahí para un loguito que aparece como si fuera una pantalla de proyección. Está tapada por otra banda que tengo aquí. Ah, ok. Si no, vas arriba a Slideshow y también, ahora sí vemos lo que está. Ahora se ve muy Eso, bien. ahora sí, qué bueno. Qué bueno. Pues nada, esta es una foto de, pues, los que representamos a Puerto Rico. Esta es en Lourdes, en la Gruta de Lourdes, en Francia. Hubo representación de 5 de las diócesis de Puerto Rico. Y entonces lo que queremos es, más que dar información o contenido de lo que recibimos en el Congreso, es compartir con ustedes las experiencias y, ¿verdad? Y los encuentros que tuvimos, que fueron significativos para cada uno de nosotras y nosotros. Tenemos que iniciar pues con el primer Congreso Internacional sobre la Catequesis, que fue en el 2013. El lema para ese congreso fue el catequista testigo de la fe. Es interesante mencionar acontecimientos que fueron significativos para esa fecha. Por ejemplo, el 13 de marzo de ese año iniciaba su pontificado el Papa Francisco, y ese mismo año también era el año de la fe, que había sido convocado por Benedicto XVI con motivo de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II.
Ambos acontecimientos fueron relevantes para la historia de la iglesia de nuestro tiempo y enmarcaron la celebración de este primer congreso bajo el lema El catequista, testigo de la fe, testigo de Jesús y luz del mundo. Como valioso instrumento de trabajo, se propone a los participantes y a través de ellos a todos los catequistas del pueblo de Dios la reflexión sobre la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica titulado La profesión de fe. El Directorio para la Catequesis nos dice al respecto: recoge de forma precisa, a modo de síntesis orgánica, los acontecimientos y verdades fundamentales que expresan la fe común del pueblo de Dios y que constituyen la referencia básica indispensable de la catequesis, con lo cual conocerlo y tenerlo como referencia en nuestro ministerio es importante. En muchas ocasiones, ¿verdad?, nos referimos nada más que a nuestro libro de la catequesis y estamos perdiendo el enriquecernos, ¿verdad?, a través del catecismo de la Iglesia Católica, enriquecer nuestras catequesis y principalmente nuestra formación. Al concluir este primer congreso, en el mensaje del Papa nos señala un perfil del catequista. Lo primero es que debe tener familiaridad con Jesús, cercanía, intimidad, amistad con Él. Nos lo dice Jesús en el Evangelio, permanecer en Él. Es a Él a quien presentamos a nuestros catequizandos, para que también tengan esa relación de amistad y de intimidad. Luego, caminar desde Cristo, saber que no estamos solos y que precisamente la misma manera en que Jesús se encontraba con el otro o con la otra, asimismo nosotros debemos tener ese caminar hacia el otro, en búsqueda del otro. Y finalmente, no tener miedo de ir con él a las periferias, ¿verdad? Sabemos que hacemos trabajo, ¿verdad?, pastoral en la parroquia, pero el laico, su lugar de trabajo o para llevar el mensaje es realmente el mundo. Así que debemos salir de las cuatro paredes de nuestros templos y ir en la búsqueda de aquellos que están fuera, ¿verdad? Ese mismo año se publicó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Si bien el congreso fue unos meses antes, es indudable que estas palabras del Papa en el cierre intentan recoger para los catequistas de todo el pueblo de Dios la impronta programática de la Evangelii Gaudium, que es llevar la alegría del evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y así llegamos entonces al segundo Congreso Internacional sobre la Catequesis en el 2018. El lema para ese congreso fue El catequista, testigo del misterio. Siguiendo con el formato elegido en 2013, la reflexión de este congreso estuvo centrada en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, titulada La celebración del misterio cristiano. La celebración de los sacramentos en la vida de la Iglesia constituye una de las fuentes esenciales e indispensables de la catequesis de la Iglesia. Y catequesis y liturgia, ambas están orientadas a hacer vivir la experiencia del amor de Dios. Debemos, ¿verdad? Siempre recalcamos en la catequesis que no solamente son los sacramentos, sino que es toda una vida inmersa en esa experiencia de fe, experiencia de ese amor de Dios. Toda catequesis es celebrativa. Lo que con gozo anunciamos, con gozo lo celebramos. Es pertinente destacar que el 19 de marzo de ese mismo año se publica la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Ese santo que vive en la puerta de al lado, ¿verdad? Allí el Papa nos recuerda que el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia porque es presencia real del que es la palabra viva. Estas palabras parecen pensadas para los catequistas.
anunciadores de la palabra viva e instrumentos vivos del encuentro con Jesús. Los catecúmenos son acompañados por nosotras, por el camino de Jesús hacia el encuentro en la Eucaristía y en los demás sacramentos. La comunidad cristiana los recibe con alegría, porque en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Finalmente llegamos al tercer Congreso Internacional de Catequesis. En el 2022 nos anunciaron que en el 2025 va a ser el cuarto congreso, así que ya nos podemos ir preparando para él. En este tercer congreso, el lema es el catequista testigo de la vida nueva en Cristo. Finalmente, el año pasado, del 8 al 10, se celebró ese tercer congreso y nos invitó a reflexionar sobre la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica titulada La vida en Cristo. O sea, que en los cuatro congresos que se van a estar, los 3 que se realizaron y el que falta, va a estar basado cada uno en el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, dejo con ustedes entonces a las catequistas que participaron. En el Congreso se dieron 4 sesiones, una el jueves, 2 el viernes y una el sábado. Cada catequista va a hablar de una de esas sesiones y qué fue lo que más le impactó y principalmente cuál es su testimonio al recoger, ¿verdad?, al participar de este Congreso. Se supone que tengamos por ahí primero a Maribel Alicea. Pues Maribel Alicea, por favor, abre su micrófono para que podamos escuchar. Sabemos que estás con la parroquia San Agustín, así que muy bien. Te escuchamos y te vemos. Bien, estoy en la parroquia, pero estoy en un salón aparte para lograr una mejor comunicación. Excelente. Bien. Buenos días. La presentación que tengo, la tengo escrita porque yo hablo, los que me conocen saben que yo hablo demasiado, así que la traje escrita para circunscribirme al tiempo que me dieron. Muy bien. Buenos días, hermanos catequistas, reverendos diáconos, sacerdotes y demás personas que participan en este Congreso Arquidiocesano de Catequesis. De un inicio deseo expresar que fue para mí una gran bendición participar del tercer Congreso de la Catequesis el pasado mes de septiembre, tanto por la riqueza del contenido presentado en las diferentes ponencias del Congreso, como la vivencia y el compartir diario con el grupo de catequistas, sacerdotes, diáconos, religiosas y demás hermanos con los que viajé y compartí esta experiencia inolvidable. Además de los hermanos de otros países, con los que en ciertos momentos espontáneos tuvimos la oportunidad de intercambiar saludos y cortos diálogos. Hoy les estaré mencionando los temas que se cubrieron el primer día del Congreso, que fue el jueves 8 de septiembre, iniciando a las 4 de la tarde. Además de mencionar los temas, compartiré con ustedes lo más que resonó en mí cada uno de esos temas. El primer tema fue la presentación del Congreso, titulado El catequista testigo de la vida nueva en Cristo. Por aquí tengo una evidencia, ¿verdad? El lunes o el martes. Maribel Alicea. Disculpa, hermana. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí. Ok, lo Te lo desactivé. agradezco. No, fue para controlar el sonido de otra hermana que había entrado. Okay. Sin querer te desactivamos a ti. ¿Podrías empezar donde dijiste el tema del catequista testigo de la vida nueva en Cristo? Por favor. Perfecto. Gracias. El primer tema fue la presentación del Congreso titulado El catequista testigo de la vida nueva en Cristo. Este tema fue dirigido por Monseñor Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. En esta parte, Monseñor Rino inició hablándonos de los nuevos caminos por los que va la catequesis. Y fue muy emocionante escuchar sobre temas que conocíamos debido a las enseñanzas que hemos recibido con el Centro de Evangelización y Catequesis. Estos nuevos temas que él mencionó son
publicación del directorio para la catequesis, el cual nos informó que ya había sido traducido por 15 conferencias episcopales, eso a septiembre. Nos habló sobre la promulgación del Ministerio de Catequesis a través de la Carta Apostólica Antiguum Ministerium, que también hemos escuchado mucho de eso, y la composición del Consejo Internacional para la Catequesis, indicando que consiste de 20 personas de diferentes partes del mundo que ayudan al dicasterio en la evangelización. Luego nos habló de la vida nueva en Cristo, explicando que en esto consiste la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica y citando en específico el numeral 1692, haciendo énfasis en que lo que la fe profesa se comunica por los sacramentos, y de manera especial mencionó y abarcó un poco el sacramento del bautismo. Acto seguido nos habló sobre la vida moral, indicando que en la resurrección de Jesucristo la ley antigua concluye y brota una nueva ley. Y ahí habló un poco de las bienaventuranzas, y la vida nueva es una vida de libertad, es una vida en Cristo y nos jugamos todo en Cristo. En esa frase él hizo mucho énfasis, nos jugamos todo en Cristo, y eso me gustó y lo anoté y se lo repito a ustedes. El segundo tema que se trató en ese día fue el tema de llamados a la libertad, querigma y vida nueva, ofrecido por Monseñor Antonio Pita. En este tema se tomó como referencia la carta a los Gálatas, el capítulo 5 en específico, del versículo 1 al 13, en donde se nos dice que estamos llamados a la libertad, pero no para usarla inadecuadamente, o sea, no libertinaje, sino para servir por amor los unos a los otros. Entonces, se trató un poco más en el dando la ley del amor, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. Y además, para mí fue un gran orgullo que citó una frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Y concluyó indicando que al final de nuestras vidas nos van a juzgar por el amor, por cuánto amamos. En el tercer tema, la perspectiva sinodal para una catequesis evangelizadora. Este fue dado por el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos. El cardenal inició confirmando que a septiembre aún estaban recibiendo resultados de las consultas hechas al pueblo de Dios relacionadas con el sínodo. Luego expresó que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la iglesia. Además, aún resuena en mí el momento en que describió cómo sería una catequesis hecha sinodalmente, y mencionó que conllevaría tener una conciencia de que la catequesis no es obra de una élite, es obra de todos, porque toda la comunidad es evangelizadora. También mencionó que la catequesis debe tener varios actores, la iglesia entera que se compromete a formar a los que lo necesitan, porque si se confía a pocas personas, induce a la experiencia de fe individual cuando debe ser de comunidad. Además, expresó lo que hemos estudiado en nuestros cursos de formación, que la catequesis sinodal debe contar con más experiencias que con ideas y conocimientos. Y aunque uno de los propósitos de la catequesis es sacramental, se debe permitir a los bautizados el asumir los cometidos que le corresponden, ¿verdad? Dar servicio. Y no podía faltar ¿verdad? Que el cardenal nos exhortara a la formación de los formadores. Él dijo que la formación de los formadores, o sea, de los mismos catequistas, es una herramienta necesaria e indispensable, y dio mucho énfasis en ese punto. El cuarto tema fue Antiguum Ministerium, la vocación del catequista, ofrecido por Monseñor Marc Otel,
presidente del Departamento de Evangelización y Catequesis de Inglaterra y Gales. Como ya conocemos, Antiguum Ministerium es la carta apostólica en la que se instituye el ministerio de catequista. Se explicó que a través de este ministerio, en principio, debemos entender que la catequesis tiene un carácter eclesial y que el ser catequista es un llamado y una vocación en la iglesia. Además, comentó que todos los catequistas somos diferentes y que por esto debemos tener la vara dura, y utilizó esa expresión, la vara dura, cuando se trata el asunto de la formación y el discernimiento. Y es de la necesidad de formación que surge la preocupación mayor de quiénes, cuántos, cuándo, cuáles son los estudios que necesita el catequista, qué formación ha recibido, qué debe recibir. Todas esas preocupaciones que son las que en cada país se están evaluando. Y de hecho, el monseñor indicó que Inglaterra ya contaba con un borrador del currículo sugerido para el Ministerio de Catequista y de hecho lo puso a la disposición que los que quisieran copia la podían solicitar. Bueno, básicamente esto es lo que más resona. Estos son los 4 puntos que quería mencionarle. Fueron los más que llamaron mi atención, pero más hubieron muchos otros aspectos discutidos, lo cual podría ser motivo de futuras charlas cuando tengamos más información, una ponencia más completa. Y entonces, como final, quiero expresarle, ¿verdad?, un mensaje que quiero llevarle, que allí en ese lugar, en esa conferencia, se sintió amor, alegría, unidad. Era estar como que en otro mundo, ¿verdad? Como en el Disney de los catequistas. Decidió de seguir hacia adelante, así que hoy les exhorto de manera especial a adoptar estos sentimientos que sé que, ¿verdad?, que constantemente los tenemos, adoptarlos, hacerlos más nuestros y actuar, sobre todo actuar, para que se vean los frutos en los feligreses, niños, jóvenes y adultos también, en los feligreses de nuestras comunidades. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Muy bien. Maribel Rivera, abre tu micrófono para que des paso a la próxima. Sí, ahora vamos a tener la sesión del viernes en la mañana y para eso tenemos a Luz María Dávila de la Parroquia Espíritu Santo de Toabaja. Adelante, María. Abre tu micrófono, María, para que podamos escucharte. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Ahora sí te estamos escuchando. Ok. Es que Bruni está buscando. Ok, ahí está. Ahí te vemos, tranquila. Los Lo temas que se importante- presentaron Ajá. el viernes fueron la libertad personal y la conciencia eclesial, el aporte de la catequesis para el renovamiento eclesial y social, y los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, la catequesis al servicio de la formación de la conciencia, primera y segunda parte que la va a estar ofreciendo Wilnelia. Pero ahora vamos a tener a Luz María. Muy bien. Pues en lo que Bruni termina con sus capacidades de video, les Te comparto escuchamos. que esta mañana comenzó con algo muy maravilloso, que fue la celebración eucarística en el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro. Fue maravilloso encontrarnos con tanta gente a nivel de todo el mundo que estaban participando en ese congreso y nosotros vernos dentro de ese maravilloso Vaticano, participar de esa Eucaristía. Pero comenzando entonces rápidamente con el primer tema de la libertad personal y la conciencia eclesial, que fue presentado por el doctor Robert Chialib, que es de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lyon, Francia. Él nos presentó una catequesis maravillosa basada precisamente en los numerales de ese catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 1730 a 1748 y 1776 a la 1785,
donde precisamente se fundamenta esa tercera parte del Catecismo de la Iglesia, donde habla de la vida en Cristo, en el cual toma también el lema el Congreso del Catequista testigo de la nueva vida en Cristo. Y una de las cosas importantes es que nos define precisamente a ese ser humano como creado racional, confiándole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Y para eso entonces empieza diciéndonos que la libertad que recibe el ser humano como esa dignidad es el poder que, radicado en la razón y en la voluntad, lo lleva a obrar o no obrar de una manera, de forma de que el hombre pueda hacer el bien y no el mal. Y por tanto, entonces, crecer en perfección, o por lo contrario, si su decisión es hacer el mal, flaquear y llegar entonces, desafortunadamente, a pecar. Y en la medida en que el hombre hace más bien, se va haciendo también más libre. Esa enseñanza es para nosotros muy importante porque nosotros sabemos que hoy día hay un énfasis en nuestra población buscando libertad. Y desafortunadamente esa búsqueda de libertad tal vez mal tomada, mal entendida, lo lleva a, en vez de hacer el bien, hacer el mal y tener debilidad. Eso es una de las áreas para nosotros como catequistas, poder ayudar a fortalecer lo que es la voluntad de hacer el bien y poder tener una idea más clara de esa conciencia moral que debemos tener dentro de cada uno de nosotros como individuos, porque en la manera en que nosotros tengamos certeza y claridad de ese pensamiento, de nuestra conciencia, con la razón y la fortaleza en la voluntad para hacer el bien en vez del mal, podremos entonces ser más felices y más libres. Nos dice también esos En la numerales primera gaveta de la derecha. ellos que precisamente esa verdadera libertad va ligada al servicio del bien y de la justicia, y que la elección del mal, como ahorita se decía Maribel, es un abuso de la libertad. Y desafortunadamente una de las implicaciones que vemos, y en este caso yo lo estoy viendo como catequista que participo de la pastoral carcelaria, es que muchas de las personas dentro de las instituciones penitenciales están allí ante una ausencia de conciencia de haber sabido elegir el bien, o incluso el nunca haber tenido una apertura, ni que nunca le llegara la palabra del Señor, como a veces nos han expresado, en que nos dicen a la pastoral: le agradecemos que vengan donde nosotros, porque nunca vino nadie a mí a hablarme esto que ustedes me están hablando. Entonces, tenemos como esa imputabilidad o esa responsabilidad de una acción de una persona puede incluso quedar disminuido o suprimido a causa de que tiene ignorancia, de que no ha sido bien advertido, de que ha sido incluso partícipe en actos de violencia que recibe o que él hace, el temor, los hábitos y afecciones desordenadas y otros factores psíquicos o sociales que de hecho ya los hemos expresado aquí con relación a la catequesis, donde vemos que esa diversidad de factores nos hacen llevar a la población a tener muchas dificultades de fe. Entonces, para nosotros como catequistas, tenemos que tener en cuenta que todo hombre debe poder participar del respeto de los otros. Tiene derecho al respeto. La dignidad humana así se lo trae, como nos hablaban. Y ese derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia de moral y religiosidad. Y nosotros entonces eso nos lleva como catequistas a tener en cuenta que ese respeto nuestro a esa diversidad incluso de pensamiento nos lleva a que en ocasiones se acercan a la catequesis personas que vienen de otras denominaciones de fe, y nosotros tenemos que poder escucharlos con calma, con aprecio, con cariño, con amor, ayudándoles a abrir sus ojos a lo que nuestra fe católica nos lleva a poder enseñar con claridad. Entonces, el segundo tema que se participó en ese momento es precisamente el aporte
de la catequesis para la renovación eclesial y social. Y este tema fue presentado por el cardenal Michael Serri, que es el prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Esta es una presentación magistral, además de que Monseñor Cardenal Michael Serri es la persona a cargo precisamente del desarrollo humano de parte del Vaticano. Entonces él está a cargo de los grupos incluso de inmigrantes. Y esta parte del Catecismo de la Iglesia, que va de los numerales 1877 al 1942, adentra mucho en lo que es precisamente la doctrina social de la Iglesia. Es un área que tal vez nosotros como catequistas necesitamos profundizar mucho más porque tiene un impacto muy grande. Nos habla precisamente de que la vocación de la humanidad, y aquí nos abre no solo en el carácter individual, que cada uno de nosotros forma parte de la humanidad en el carácter individual, pero también eclesial, y no solo eclesial, sino como humanidad mundial, incluyendo a áreas que no tienen nuestra misma fe, pero que también nosotros vamos llamados a poderlos atender y abrir nuestros brazos. Entonces, esta vocación se reviste a la persona para poderse abrir al mundo entero. Dice que particularmente me impactó ese numeral 1878, que dice que todos los hombres son llamados al mismo fin. Y el fin es Dios. Y en este caso es bien importante nosotros poder identificar cómo esa unidad de las tres personas divinas de nuestra Trinidad nos lleva a unirnos en la fraternidad de los hombres entre nosotros mismos como humanidad, para entonces instaurar entre nosotros la verdad del amor que Dios nos está mostrando, que Cristo nos vino a enseñar. Dice en su presentación el Monseñor que la humanidad necesita de una vida social. Y en muchas ocasiones nosotros nos quedamos en una vida comunitaria, pero no nos abrimos más allá a la vida social donde tenemos en nuestro pueblo. En este caso nos venimos llamados los catequistas a procurar inculturar la catequesis de manera que nosotros podamos salir de las parroquias a las periferias de las que hablaba Maribel. Y esto nos lleva a tener en cuenta que en las periferias pueden haber diferentes sentires, diferentes pensares a los que nosotros llevamos. Debemos ir preparados para escuchar, como nos pedía Padre Yulfo, esas diferencias. Y en este caso las empezamos a sentir desde la catequesis. Yo particularmente tengo, por así decirlo, la gracia grande de este es el tercer año que participo en esta parroquia en la catequesis de adultos, y de igual manera que han mencionado tantas cosas de las catequesis de niños y jóvenes, yo he podido ver cómo hay una necesidad grande de lo que es la capacitación, no solo en aspectos de fe, sino en aspectos de vida, y la vida en Cristo aplicada a nuestra vida. Pero hay que comenzar por poder escuchar a esos que vienen buscando y que ya vienen no porque alguien los trajo, vienen porque ellos quieren escucharlo. Entonces, en ese sentido, esa participación de lo que es nuestra vida en sociedad nos debe llevar no solo a lo que hacemos en las parroquias, sino a la vida social en nuestros países. En este caso, una de las cosas más bonitas que nos sucedió fue que parte de lo que fueron las actividades fue un participar con otros países, en este caso los de habla hispanoparlante. Pudimos ver las realidades de esos países en el aspecto político, social, nosotros compartir las nuestras también de lo que sucede en Puerto Rico y darnos cuenta cuán necesario es que caminemos juntos, que verdaderamente la sinodalidad de la que se está hablando es una realidad, solo que a veces no tomamos en cuenta que sí está sucediendo, que sí lo estamos haciendo. Tenemos que sentirnos alegres de lo que estamos haciendo, inquietos por las cosas que vemos que es necesario realizar,
pero mantenerlos animados nosotros y animar a los demás para que sigan viniendo a la iglesia a buscar lo que han venido a buscar, su relación con Dios, y de igual manera nosotros llevarlo a periferias que no pueden llegar a las iglesias como son las cárceles. En este caso, clamo a nosotros como catequistas a que busquemos tener mayor participación para esas periferias, de manera de que si ellos no pueden llegar a nosotros, a las parroquias, nosotros lleguemos a ellos. Gracias. Muchas gracias, Luz María, excelente. Maribel Rivera. Sí, ahora vamos a dejar con ustedes a Wilnelia, que va a hablarnos sobre los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. En esta ocasión dieron una sesión en la mañana y una segunda, y la dividieron para dar la otra parte en la sesión de la tarde. Así que les dejo con Wilnelia. Muy buenos días a todos. Saludos a todos por allá, a cada uno de los catequistas en sus diferentes parroquias. Yo me encuentro aquí con nuestro grupo acá en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Cataño. Eso. Bueno, yo no hablo mucho, así que yo voy a ser muy breve. Voy a estar leyendo también una parte, ¿verdad? Porque fueron 2 sesiones en donde el Padre Mario Marcelo Coelho estuvo exponiendo, ¿verdad? Tuvo la ponencia en 2 momentos, en la mañana y en la tarde, como muy bien mencionó nuestra hermana María. El Padre Coelho estuvo tratando sobre los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Al servicio de la formación de la conciencia, como también habló nuestra hermana Luz María. Tuve el gran regalo, ¿verdad?, de poder participar y asistir a este congreso, y me siento bien contenta de poder compartirles estos pequeños puntos que les voy a estar hablando. Hice más o menos como un listado, como cuando nos dice nuestra hermana Lisis, ¿con qué te queda? Y eso es lo que yo les voy a compartir, ¿verdad? No voy a profundizar tanto en ello, pero sí, más adelante les voy a compartir los numerales, y es bien fácil y es bien friendly y lo vamos a poder entender. El reverendo Padre Mario Marcelo Coelho es el del país de Brasil y estuvo dando su ponencia en su idioma. Cada uno de nosotros tenía unos micrófonos, ¿verdad? Y a la vez que íbamos recibiendo su ponencia, era interesante escucharlo hablar en su idioma, y nosotros a través de los diferentes audífonos recibirlo en nuestra lengua madre. Y es interesante como cada uno de los catequistas que estaba allí, en su idioma, que hubimos bastantes diferentes países, cada uno pudo recibir el mensaje y un solo mensaje, ¿verdad? Eso demuestra también la unidad de iglesia. A pesar de hablar diferentes idiomas, pudimos tener un mismo mensaje. Y así más o menos, pues por ahí voy a comenzar a leer. Nos estuvo hablando de los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, siendo en estas donde se concentró más su explicación y profundidad. Nos estuvo expresando que las bienaventuranzas nos ayudan en la formación de la conciencia y la responsabilidad como persona. Nos habló también que es el camino de la realización de cada persona, ¿verdad? El camino de la bienaventuranza es un camino para la realización como persona. También que nos ayuda a madurar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nos ayuda a evitar el infantilismo, ¿verdad? Esas conductas que a veces caemos, que no denotan en nosotros la maduración en la fe, ¿verdad? Una fe madura. También nos estuvo hablando que las bienaventuranzas contienen promesas divinas, ¿verdad? Como por ejemplo, estaremos de los cielos, que seremos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Según nuestro obrar, porque las bienaventuranzas lo que nos ayudan es a hacer profundizar en nuestro obrar de cada día, ¿verdad?
nos decía también que la ética de Jesús era el amor. Nos expresaba que Jesús lo que hizo fue extraer las virtudes ocultas dentro de las bienaventuranzas y nos ayudaba a visualizar las nuevas exigencias en la raíz de los actos de nuestro corazón, ¿verdad? Los actos de nuestro corazón, perdónenme, que nos ayudaba a profundizar dentro de nuestro corazón, pero dentro de la bienaventuranza y nuestro obrar. Donde nace, ¿verdad?, el obrar y se forman las virtudes, básicamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Vivir las bienaventuranzas en nuestro diario nos ayuda a tener un camino, ¿verdad?, en santidad y en perfección según Jesús, ¿verdad? Según los sentimientos y el obrar como Jesús lo haría, ¿verdad? O lo hubiera hecho, ¿verdad? Ese es el camino que Jesús nos va trazando. También nos expresó que la santidad es configurar con Cristo, ¿verdad? Y que nos ayuda a que no tengamos un camino tan riguroso, triste y sentirnos opresivos con vivir algo, sino que dentro de la bienaventuranza nos está ofreciendo a la misma vez la felicidad, la libertad, la paz, la realización como persona. Nos ofrece también vivir en paz y en comunión. No, ya. Le quería compartir que los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que utilizó él fueron los numerales del 1716, del 1716 al 1729 y del 2052 al 2082. A ver, también le quería compartir que nuestra experiencia fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Era bonito poder compartir con otras personas de otros países con una misma misión, ¿verdad? La de catequizar. Y cuando salíamos todos a la parte donde estaba nos reuníamos todos a recibir los micrófonos, como todos con diferentes idiomas, pero como teníamos una misma alegría y nos entendíamos de lo más bien. También les quería compartir que recibimos un bolígrafo, el bolígrafo papal, recibimos una mochila y les quería compartir también que a la hora de la comida pues teníamos 2 entradas, ¿verdad? Esto es a modo de chiste. Nosotros pensamos que íbamos a recibir ensalada, no sé, algunas cositas como las que nosotros comemos acá en Puerto Rico, pero no, recibíamos pasta de entrada y cuando comíamos recibíamos pasta también. Así que comimos pasta con todos los estilos y con todos los sabores. Así que yo creo que hasta aquí sería la parte con lo que le quiero compartir. Que se den la oportunidad. El próximo congreso viene siendo el 2025, así que es una buena oportunidad para ir poniendo el cochinito, juntando unos cuantos centavitos y podamos ir como una delegación de Puerto Rico que se triplique. Si fuimos 25, tal vez 75 o podemos llegar a 100. Así que es una buena oportunidad para comenzar a juntar un dinerito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Winelia. Bien, pues tuvimos a Winelia con la sesión del viernes en la tarde, y ahora corresponde el viernes, en la tarde. Esta es una parte, ahorita lo mencionó Luz María, que tuvimos la oportunidad de ser divididos en grupos lingüísticos. Y en esos grupos lingüísticos, cada grupo iba a hablar o a dialogar sobre cada uno de estos temas.
Uno de ellos fue la formación cristiana delante del desafío del fin de la vida, la eutanasia. Otro grupo habló sobre la diferencia y reciprocidad entre varón y mujer, la ideología de género. Otro grupo dialogó sobre responsabilidad y participación en la vida social. Otro grupo fue verdad, comunicación y cuestión digital. Y también educación ecológica para el cuidado de la casa común. Finalizamos con el grupo de comunicar la cultura católica. Cada grupo dialogó sobre este tema después de la exposición de la persona que estaba liderando el grupo. Y como han dicho las demás, la experiencia del encuentro es sumamente significativo porque podemos ver en qué cosas contrastamos y en qué cosas somos similares en las diferentes partes del mundo. Y entonces, pues ahora vamos a tener a Dana, que va a estar explicando sobre los mensajes que recibimos el sábado 10 de septiembre en la mañana. Adelante, Dana. Buenas tardes a todos. Digo, buenos días todavía. ¿Podrías acercarte un poquito, Dana, al micrófono de la computadora para que te escuchemos mejor? ¿Se escucha? Ahora Sí. mucho mejor que ahorita. Gracias. A ver. Acércate en confianza. A mí me toca hablarles sobre el sábado. El tema fue los alegres mensajeros de propuesta superadora. Es comunicar el mensaje de Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La doctrina de Cristo crucificado es el único fundamento para la paz y el consuelo, un mensaje que conduce a una vida abundante, el hermoso mensaje de la salvación que lleva a la alegría verdadera. El camino de la perfección pasa por el camino de la cruz. Las bienaventuranzas es un autorretrato de Cristo, es el camino. Dios cambia el orden y va contracorriente. En la hoja de ruta para llegar a la santidad tenemos que vivir mostrando la alegría, regocijarnos, ser mansos, misericordiosos, crear paz. Si nos aferramos a Jesús, recibiremos la fuerza. Al ser alegres mensajeros, lo que nos caracteriza es que nos llenamos de alegría. El medio es el mensaje. Tenemos que vivir de tal manera que si los evangelios se perdieran, la gente se convirtiera mirándonos a nosotros. Eso a mí me impactó mucho porque uno, al reflexionar, wow, que la gente de verme a mí se pueda convertir, es un reto grande para cada uno de nosotros como catequistas. Viviendo una vida de santidad, los hombres y las mujeres de hoy escuchan más a los testigos que a los maestros. Volvemos a lo mismo, ser testigos, vivirlo. A los maestros en la medida en que lo viven. Hemos sido llamados. Nuestra enseñanza ha de volverse una realidad. Debe transformarse en una parte integrante de nosotros. Es un don libre de Dios. Es una protección al pasar libres por el camino de la cruz. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Somos pecadores necesitados de la misericordia. Vivir una profunda espiritualidad, misa diaria, rezo, confesión, leer la Biblia a diario, estudiar la doctrina social de la iglesia, que ya lo mencionaron, para comunicar de una forma creíble, vivir con los pobres, aprender de ellos y servirles. ¿Cómo lo practicamos? Con la escucha, como dijo el padre Yulpo, ¿verdad? Que fue uno de los puntos. Escuchar, sé con quién estoy tratando. Es importante entender el telón de fondo de quien estoy acompañando, a quien estoy acogiendo en la catequesis. Dialogar, ser prudente, aprender la sensibilidad de la escucha, escuchar con el oído del corazón. Yo añadiría esto también, mirarlos a los ojos, porque a través de la mirada de la persona, tú ves mucho más de lo que ellos te están expresando con sus palabras. Comunicar con palabras y con hechos. Ustedes son amados. Estaremos enseñando el amor de Jesús, el anuncio principal. El cristiano no es un conjunto de verdades que hay que seguir. Es una persona que ama inmensamente, que es Cristo. Incorporarlo en el mensaje. No estamos solos, están los miembros de la iglesia. Como la entrada del Vaticano
que esto yo no lo sabía y lo aprendí ahí, las columnatas simbolizan un abrazo. La acogida, que son así las columnas, la forma que tiene es el abrazo. Eso es lo que simboliza. Tenemos que llevar ese abrazo hasta las periferias. El catequista es un testigo, comunica la alegría de la fe, interioriza el mensaje, requiere paciencia. El mundo se salva por la belleza. Somos mensajeros alegres. Yo quería compartirles también que, aparte de eso, vimos unos testimonios. Habló una hermana que trabaja con lo del Camino de Santiago, sus experiencias, nos dio el testimonio allí de las experiencias de conversión, las personas cuando participan en el Camino de Santiago. También hablaron del centro Mobocoli, que es en África, y la forma en que ellos están llevando el mensaje. Ese fue bien impactante porque eran, enseñaban, iban a las comunidades, enseñaban, preparaban una familia y esa familia iba enseñando a otros. Es como en la vigilia pascual, cuando el cirio está encendido y entonces van las velas encendiéndose por la luz del cirio y esa luz va prendiendo las otras velitas. Así mismo está funcionando allá, llevando la palabra de Dios. Y también la experiencia de Real and True, que son unos jóvenes que en el internet pues tienen información sobre la iglesia y la forma en que ellos también lo están poniendo en la práctica. También quería comentarle mi experiencia. Fue una experiencia bien bonita, como comentaron las otras compañeras. Nosotros tuvimos la oportunidad desde el proceso de la preparación, cuando el padre obispo nos dijo que teníamos que ir ligeros de equipaje. Asimismo, yo traté de prepararme ligera de equipaje. Y vivir la caridad entre nosotros mismos, tuvimos la oportunidad ya. No nada más fue el ir al Congreso, sino tuvimos una peregrinación y en ese periodo de tiempo el compartir en comunidad entre nosotros, la caridad porque éramos de diferentes edades, los que se quedaban rezagados en el caminar cuando íbamos a los diferentes sitios, esperarlos. Y toda esa experiencia fue bien bonita. Así que como Wilnelia, los exhorto, si pueden participar del próximo, adelante. Anótense. Gracias, Dana. Maribel. Muy bien. Pues ahora finalmente, en la última parte del Congreso fue ese tan esperado mensaje del Papa, que el Papa llegara y, ¿verdad?, compartirá con nosotros. Ese momento lo va a tener a cargo Rosa García. Y finalizamos entonces con ese mensaje. Adelante, Rosa. Rosa es de la parroquia San Antonio de Padua. Gracias, Maribel. Buenos días a todos. Como ya mencionó Maribel, soy de la parroquia San Antonio de Padua, aquí en Dorado. Y en esta mañana, pues voy a compartir con ustedes extractos del mensaje del Papa Francisco. De más está decirles que esa mañana allí se sentía esa alegría, ese entusiasmo, y allí en todos los presentes, todo el mundo preparando sus cámaras, y en verdad fue muy emocionante ese momento. Yo pues doy gracias a Dios por esa oportunidad, así que la que puedan no se lo pierdan el próximo. El Papa, aunque delicado de salud, estuvo con nosotros y manifestó que estaba alegre. Él comenzó diciendo que el catequista tiene que ser testigo de una vida en la que Cristo es el eje de nuestra existencia y que no le demos vuelta a nuestra responsabilidad y a nuestra vocación. Y nos dice a todos los allí presentes que mucho antes de estar ya dentro de un equipo de catequista, tú estás como hijo de Dios, con una conciencia muy clara del compromiso que dio el hecho de ser bautizados. Somos responsables del maravilloso designio de salvación que Dios nos confía. Esa es la tarea de nosotros, los catequistas.
También nos dicen, no se cansen de ser catequistas. Humanamente podemos sentir cansancio, claro, los años pasan, vamos perdiendo fuerzas, pero el alma, el espíritu, la fuerza del amor a nuestro ministerio, del amor al Señor, del amor a nuestra comunidad, no nos tiene que dejar tirar la toalla. Así que miren, no nos cansemos. Ser catequista es un llamado, es una vocación en la iglesia. No trabajen de catequista, sean catequistas. Ser catequista no es dar una hora de clase, no se trata de adoctrinar, de dar tareas, ni dar calificaciones o notas. No es ser maestra ni maestro. Y fíjese, eso pensaba yo, que para ser catequista tenía que ser maestra. Por eso en 2 ocasiones el Señor tocó mi puerta para que yo fuera catequista y yo me negué. Claro, pensaba que no era maestra. Pero ya en la tercera llamada y estando ante el Santísimo y meditando su palabra, que en ese momento era que Jesús, siendo Rey de Reyes, vino a servir y no a ser servido. Y pensé, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago yo por el reino de Dios? Y le dije, Señor, ¿cómo yo te puedo ayudar? La respuesta, obviamente, la tuve el mismo día, en la tarde. Recibí una llamada que me necesitaban para que fuera catequista. Y obviamente ya no le pude decir que no a Jesús. Ya aquí estamos. Así que ser catequista no es ser maestra o maestro, es acompañar la fe de nuestras comunidades, es encontrar la mejor manera de comunicar la fe, es estar atento a lo que necesite nuestro catequizando. La finalidad de la catequesis es el encuentro con Jesús y permitir que Él crezca en nosotros. Solo en los encuentros interpersonales van a abrir el corazón de nuestros catequizandos. El catequista tiene que ser capaz de estar de ser de caminar con los demás. Cuando creemos en Jesús, en su misterio, guardamos los mandamientos. Ya no es, no haga, hasta aquí, ya pasaste, ya te pasaste. No, porque si tenemos esas medidas tan racionadas y desde nuestra manera de pensar, desgraciadamente, silenciamos la voz de Dios. La verdadera moral es vivir con Jesús, como Jesús y para Jesús. Y así vivimos bien. La persona de Jesús tiene que ser para nosotros norma de vida interior. San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice, tenemos que pensar con Jesús, sentir con Jesús, amar como Jesús, ser y hacer lo que Jesús hace. Somos llamados a ser visibles a Jesús entre nosotros. El buen catequista deja huellas de lo que siembra. Ojalá y todos se acuerden de nosotros, porque con nosotros se encontraron con Jesús. El Papa, ahí él se acordó también de su catequista, se llamaba Dolores. Y terminó el encuentro, ¿verdad? Con la bendición, que todo el mundo la recibió con mucha alegría, y con su acostumbrada petición de que no nos olvidemos de rezar por él. Ustedes ya saben que siempre él lo pide. Así que damos gracias a Dios por el Papa Francisco. Y bueno, y a mí pues mi experiencia, ¿verdad? Cómo me ayudó este viaje
en verdad a mí me dio mucha luz, me ayudó a valorar este ministerio, a amarlo y a dejar los miedos y a comprometerme más y seguir creciendo en la fe, seguro, y seguir formándome. Así que con esto pues ya finalizamos el encuentro y la actividad de compartir allí con todos. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Maribel, tienes el micrófono apagado. No sé si ahora. Pues hasta ahí, ¿verdad? Sería el informe que ofrecemos a todos, ¿verdad? En este congreso. Siempre queda la posibilidad de que podamos ampliar ¿verdad? Estas experiencias en algún taller que se pueda ofrecer. La cantidad de personas que hubo en el congreso fueron 1,400 y de esos más de 900 eran catequistas. Los demás eran religiosas, sacerdotes, diáconos. Nos acompañó, además de Padre Obispo Rubén, también estuvo el obispo ahora de Cagua, pero que antes era de Fajardo, Padre Monseñor Eusebio. Y entonces, lo último que queremos presentarle, ¿verdad? Pues una foto de todo lo que estuvimos participando y, ¿verdad? Pues pedirle a Dios que nos siga acompañando y que nos siga dando fuerza para continuar con nuestra misión y vocación de ser catequistas. Amén. Muchas gracias. Gracias a la delegación, diríamos, de la Arquidiócesis de San Juan que participó en el Congreso del 2022. Ya sabemos que el próximo Congreso será en el 2025. Si alguno se empieza a motivar, pues ya sabe, hay que empezar a ahorrar poquito a poco. ¿Está bien?